que ella es característica. Pero claro que es su cortina. Es su cortina, Concepción histórico. Qué importante es recorrer nuestra ciudad. Y ahora nos vamos a ir a la década del 60 junto a Luis Dermendrail, arquitecto, gestor cultural, diría yo, protector y revelador del patrimonio arquitectónico nacional. Modelo de spot también. Que aparece con sus estudiantes. Sí. Qué bonita escena. Gracias. Cierto, no, gracias a ustedes, fue hermosa casualidad. Ahí aparece de hecho Antonia, mi ayudante del curso, son específicamente del curso Arquitectura Moderna Siglo XX, que toca los días martes. Un saludo muy grande a todo ese curso también, son de segundo año. Bueno, para todos los que no se han dado cuenta, estamos ahí estrenando un nuevo spot de Matinal en nuestra casa, hecho ahí por las manos de Hugo Mazuela, también, junto a Rod, a quienes les mandamos un agradecimiento, así que ya está apareciendo en las redes sociales, en nuestro canal, y por supuesto dentro de ese spot está un trabajo que justo nos pillamos en terreno de Luis ahí haciendo con sus estudiantes, porque usted, además de hacer a los estudiantes salir de la sala, nos hace viajar en el tiempo. Sí, es bonito viajar en el tiempo, fíjate. Es bueno de repente ver la ciudad con otros ojos, conocer también el pasado y ver también de repente cómo medios de comunicación han representado a Concepción. Porque claro, hoy en día nosotros tenemos programas de televisión, tenemos prensa, etcétera, pero fueron varias revistas con diferentes enfoques y temáticas que a lo largo del tiempo también representaron a la ciudad. Y en el año 1968 se publicó el número 13 de la revista Auca. Auca fue una revista súper importante en la historia de Chile. Este es el número 13, vamos a hablar nosotros hoy día, dedicado exclusivamente a Concepción. El 68. El 68, pero la revista AUCA, AUCA significa Arquitectura, Urbanismo, Construcción y Arte, una sigla. Y AUCA fue una revista que funcionó por casi 30 años, la cual se considera de las mejores revistas de arquitectura del país y también, por supuesto, Latinoamérica. Wow. Una revista que difundió el trabajo de muchos arquitectos, ingenieros, constructores, artistas, pintores. Muchos escribieron, otros difundieron sus obras edificadas, sus críticas, sus cartas también, muchos debates y peleas también entre medio de la revista. Oye, por y supuesto. encontrar ratitos también. Hablamos en pasado, ya no se publica más. Ya no se publica, el último número salió en 1986 y el primero en 1965. Bueno, fueron más de 20 años entonces de AUCA en nuestro país. Del 65 al 86, pero claro, acá tenemos historia, sobre todo entendiendo que llega después de, o en contexto de terremotos. De terremotos justamente, claro, y de hecho, bueno, las revistas de arquitectura en Chile parten de más o menos la década de 1920, encontramos algunos casos, ya también habían comentarios anteriores, pero fue un periodo más o menos de 30 años donde nuestro país vivió una gran como explosión de difusión arquitectónica. Auca parte del 65, pero no fue la primera. Antes hubo otras revistas como Arquitectura y Construcción, ¿cierto? Que ya en los años 40 y 50 estaban trabajando y exponiendo a la ciudad. En el caso particular de AUCA, aquí traje el número 13, original de época. Del 65 al 68 tuvimos un especial pasó todo ese tiempo para tener un especial de Concepción. Exactamente. Aunque ya los números anteriores habían mencionado cosas. Algunas puntuales. cositas. Por ejemplo, aquí les voy a dejar para que la revisen si gustan. Ay, el año 66. Por ejemplo, el año 66 salió un número especial, el año 67 otros números donde mencionan algunas obras. Cositas de acá. El estadio regional, por ejemplo, algunos colegios, algunos edificios súper puntuales. Pero este número es exclusivamente dedicado a Concepción y también su área metropolitana. Se habla del plan regulador. El arquitecto... Tremendo tema. Tremendísimo tema. El arquitecto Roberto Goicolea se refiere incluso a una historia del urbanismo en Concepción. Se expone un plano de Concepción con el tentativo plan, o sea, lo que iba a ser el plan regulador que se ejecuta junto a Emilio Duarte. Hay una revisión histórica súper importante y en este número participan arquitectos que fueron decisivos en el desarrollo de Concepción, como César Buroto en aquel entonces, como Roberto Goicolea, Osvaldo Cáceres y muchas obras de Jorge Labarca, Boris Aptecar también, Emilio Duarte, etc. Esto quizá es que uno siempre le genera algo de orgullo cuando lee sobre su ciudad. En la lámina anterior, Pedro de Valdivia, hay un extracto, ¿cierto?, de una carta que le envió a ver si podemos retroceder, no sé si se podrá, porque ahí hablaba de el tesón de la gente que habita este territorio. Dice, claro, sí. He peleado contra muchas naciones. Nunca tal tesón de gente he visto jamás en el pelear. Y yo fui a mirar donde había los años pasados determinado de poblar, que es legua e media más atrás del río Grande, que digo, de Biu-Biu. Ahí tenemos el incipiente río Biu-Biu, ¿cierto? En un puerto e bahía, el mejor que hay en las Indias, y un río grande por cabo que entra en la mar de la mejor pesquería del mundo. Mira. O sea,
ya se describía así este territorio y de hecho acá la revista AUCA también nos dice por qué decide hacer este especial de Concepción. Exactamente. Dice, esta revista en particular, consagrada a Concepción, es un acontecimiento que nos satisface no solamente porque su contenido apunta a la realidad de un territorio de tan alta gravitación nacional, sino especialmente por la forma en que se ha originado y llevado a efecto. O sea, este territorio desde su origen, que ya tiene una impronta, ¿no?, que lo caracteriza. Absolutamente, y eso es muy che, lindo. Que me gusta Conce, canta mi ciudad. Bueno, eso es bien importante lo que dice, porque bueno, Goicolea lo destaca en la historia urbana, pensar que nuestra ciudad ha sido afectada por cuántos terremotos. Tanta cosa. En el siglo XVIII un terremoto con tsunami nos obliga a desplazarnos de Penco a nuestra situación actual, terremoto del 835, 1939, 1960, o sea, de algún modo los terremotos nos han moldeado y también han moldeado la arquitectura. Claro. Osvaldo Cáceres publica este artículo 50 años de arquitectura en Concepción. Hace una revisión de la arquitectura hasta entonces relevante de la ciudad, desde los iconos, como por ejemplo el Teatro Concepción, el edificio Esquerré. Gran concierto inaugural. En 1890, wow, cuando se inaugura el Gran Teatro Concepción, obras icónicas. Hace esta representación muy bella. Osvaldo tenía un trazo muy particular. Esto hecho a mano. Esto hecho a mano, donde se ve una representación de la plaza. Y claro, se destacan algunos elementos como la municipalidad, servicios públicos, la fuente de Ceres que está en el centro. Entonces el lector, cualquier persona que no es penquista, veía esta revista y de algún modo ya iba entendiendo los elementos esenciales de la ciudad de Concepción, el paisaje urbano, ¿cierto? Que principalmente de la Plaza Independencia, y también esto es solamente un resumen, este artículo es mucho más largo. Oye, pero estas fotos que están aquí atrás, ¿fueron tomadas o las hicieron? Esas fotos fueron tomadas, por supuesto, en la secuencia de cuando se dinamitó la catedral, las torres de la catedral después del terremoto de 1939. Harry Benner hizo una serie preciosa que sacó me parece que desde el Hotel Ritz, un edificio que no tuvo problemas con el terremoto, y que efectivamente muestra cómo se destruyó la catedral, dando paso al edificio. Con dinamita. Y hoy día van botando las cuestiones con la máquina. Sí, bueno, igual tiene un riesgo usar dinamita. Sí, sin duda, sin duda. Oye, me encanta acá que, claro, vamos viendo, por ejemplo, el edificio Pedro de Valdivia, claro. Que también está destacado acá. Y de la historia, del urbanismo que muestra que se vemos Goicolea. un poquitito, porque lo vemos muy encima, po. Exacto. El de Pedro de Valdivia. Bueno, es un edificio muy difícil de fotografiar, la verdad, porque está en una esquina un poco, está como encima, es muy difícil sacar una foto. Bueno, acá dice, está en un terreno muy pequeño. Muy pequeño. Muy pequeño, de 20 pequeño. por 18 metros, de gran valor comercial. Sí. Es bien especial lo que pasó con el edificio Pedro de Valdivia, obra de Santiago Roy y Ricardo Hempel. Don Ricardo Hempel, importante arquitecto, él sigue investigando, sigue enseñando, sigue de algún modo con sus temas relacionados con la madera, la Universidad del Biobío. Un arquitecto muy importante que fue protagonista también de este tipo de arquitectura en los años 60. Si Santiago Roy, alguna vez lo conversamos, también dejó su huella en Concepción. El edificio Pedro de Valdivia, un terreno muy angosto, barros con Aníbal Pinto. ¿Qué había ahí antes? Una edificación de un piso que era un edificio comercial que comenzó a ser demolido en el año 59. El terremoto terminó... Los primeros indicios de que en pocos espacios levantar hacia arriba, ¿no? Más o menos. ¿Por qué? Porque ya antes del terremoto del 60 comenzaron a aparecer edificios que superaron los 4, 5, 6 pisos. Y aprovechando también los terrenos de Concepción, que a veces eran muy estrechos como claro. O también muy largos, que es lo que pasa usualmente en ese tipo de los terrenos antiguos. Estas son fotos complementarias que traje de Barros Arana de los años 60 para que vean cómo era Barros. Los autos, ¿cierto? Barros Arana sin paseo. Qué hermoso. Y ¿sabes qué? Lo interesante también de esta construcción, tuvo autorización para aumentar la altura establecida por la ordenanza local. Exactamente. Aquí estamos viendo los primeros... Permisos para arriba. Claro, para poder construir en mayor altura. Claro, de hecho, bueno, en esa época Concepción estaba creciendo gradualmente. Ya en los años 50 se otorgaron ciertas licencias para hacer edificios como el FIUC, frente a la plaza, el edificio de la Galería Universitaria, o el edificio, por ejemplo, que manda a hacer la familia Saror en Aníbal Pinto, 531, o también el edificio Iconza, en calle San Martín, frente al Albert Luis, más o menos, un edificio sí, nos han mostrado. Con 2 galerías también. Y acá nos encontramos nuevamente con Roberto Goicolea. Con don Roberto Goicolea, Emilio Duarte y Hernán Alcalde, que hacen el Colegio Inmaculada Concepción, la ampliación del Colegio Inmaculada Concepción, que era parte de un gran conjunto educacional que daba la vuelta por San Martín,
que es de los años 40, que lamentablemente fue demolido para hacer un hipotético proyecto inmobiliario que aún no se Yo siempre te lo he gesta. preguntado, pero de todas maneras antes, claro, estaba el orgullo también de poder establecer quiénes son los arquitectos, el ingeniero calculista, el constructor. Hoy día eso hay que ir a buscarlo a la MUNI. ¿Nadie se quiere quemar? Nadie se quiere... No, yo nada que ver, ahí no. Para poder encontrar los nombres que echar a picar. Po. Sí, es bueno dar los créditos de todas las personas porque un edificio no se hace por arte de Claro magia. que no. Claramente. Y estas dos páginas las puse juntas porque hablan de lo que pasó en calle Aníbal Pinto. El eje Aníbal Pinto, que también se modifica después del terremoto de 1960. Tenemos el edificio del Banco del Trabajo, que sigue siendo un edificio bancario, aquí a la vueltecita frente Sí. donde está el edificio del Banco Edwards, al lado del Colegio Inmaculada Concepción, Que hoy día es mall. que hoy día, claro, Bueno, sí, centro comercial. raro, Centro ¿eh? una comercial. mezcla rara ahí que Sí. implicó la destrucción, Sí. de hecho, del parvulario, que era súper interesante, y muchos otros elementos que lamentablemente se perdieron. Ahora, hay que decir eso sí, que toda esta parte de acá, esta fachada lateral que tiene por Aníbal Pinto, se mantuvo. Se mantuvo y se mejoró, porque de hecho se restituyeron tonos originales del edificio, rojos, ¿no? rojos, ¿cierto? Se restituyó la silueta que tuvo la obra. Que siempre nos centramos en lo malo. Es verdad. Sí. Pero esto está bueno, que lo hayan Claro, mantenido. claro, exactamente, pero bueno, para poder hacer esto, por un lado, tenemos lo positivo, lo negativo es que se destruyó todo el edificio, Bueno, capilla y hay todo que lo ver demás. qué van a hacer para el lado de San Martín. Po. Vaya a saber uno. Sí, Porque donde todavía está está, claro. ese sitio Y también. ojo que también se puso en jaque el humedal Paicaí, porque para allá se fue el Se fue el colegio colegio, Inmaculada, sí, ¿cierto? sí. En un sitio bastante Ese complicado. Es verdad. Un gran Sí, punto. un gran Bueno. punto. Y además tenemos el edificio Copahue, que está en San Martín con Aníbal Pinto. ¿Que este todavía está? Todavía está Y es exactamente precioso. igual. Abajo nomás que pintaron un poco las cerámicas originales en una sección, pero el edificio se Hay mantiene. una tienda de música. Hay una tienda- un poco adictiva la tienda, justamente. Qué linda esta casa que nos ha mostrado en otra oportunidad. Sí, también fue destacada esta obra de Osvaldo Cáceres en calle San Martín, el edificio de la familia Meyer, que eran varias unidades habitacionales que compartían un mismo edificio. Llama la atención por sus bóvedas, Sí. un edificio precioso que actualmente hay un restaurante que lamentablemente eliminó algunos elementos originales como baldosas, como mosaicos. ¿En qué esquina estamos? Estamos en San Martín entre Colo Colo y Castellón. Ya, Mitad de cuadra, justamente. llegué. Y es bien interesante lo que pasa en toda esa calle, ¿eh? Porque tiene San Martín, de Colo Colo a Castellón tenemos obras de Jorge Labarca, de Boris Preciosa Aptecar, esa tenemos cosas de Osvaldo, de Alejandro Rodríguez, de Luz Sobrino, tenemos también un edificio al frente. Debo decir que me encantaba ir a tomar la micro a ese sector de San Martín. Para saber. Es que las casas son muy bonitas y uno se sentía como en otra ciudad. Sí, San Como Martín que es salieras un- de Concepción Centro un poco. Mira, hay caminatas las que yo he hecho de repente que exclusivamente vemos San Martín, porque San Martín es una calle que refleja esa modernidad. Vamos a ver muchos mosaicos, muchas formas. Hacia Janequeo Testela también. por todos lados, para Janequeo Ahí también, sí que de hay hecho. casas Uf, bonitas. sí. ¿Y el techo se mantiene o lo Sí, modificaron? la forma se mantiene, la chimenea se mantiene. Quien pase por ahí va a poder ver la silueta original de este Y esto, maravilloso edificio. como le decimos, en Hueche, es puro caché nomás, porque... Mira, responde a O contextos. técnicamente- Responde a un contexto histórico en el cual el hormigón se estaba utilizando de formas cada vez más expresivas. De hecho, ayer en mi clase de historia vimos justamente esta época de los años 60, donde ya el hormigón no es solamente hacer algo rígido, recto, sino que empezamos a innovar con formas mucho más orgánicas. Ay, que me gusta. Pedro a mí Valdivia, ¿no? La este entrada de Pedro sector. Valdivia. Pucha, que son lindas estas casas. Sí, son bonitas. La cooperativa Bio Bio también está destacada en la revista como un símbolo de este progreso que está viviendo Concepción, no solo en edificios en altura, sino también conjuntos habitacionales, casas. Parque Ecuador, el final o principio, como quieran verlo Claro, ustedes justamente, de donde venga. de donde venga, tenemos Avenida Pedro de Valdivia y este conjunto de son tres grupos de casas, si se fijan, diseñadas por Jorge Labarca y Boris Aptecar. Una sociedad de arquitectos que nos dejó un legado importantísimo en Concepción, lleno de color, lleno de formas inusuales, donde se combinan piedras, huevillo, con colores de mosaicos. Estos detalles aquí, los que detalles son no que tienen. más que ornamentales. Sí. ¿Cierto? Y son una maravilla. Siempre me gusta recordar a don Jorge, un personaje que considero un maestro, que teníamos largas conversaciones sobre música y que para la arquitectura era como una composición musical, donde el color era fundamental. Y a mí esto que me gusta tanto, El cómo antejardín. mantienen los antejardines. Antejardines. Porque Y los- piensa que el antejardín está en altura. Sí, pues, claro. Exactamente. Y hay rosales, me gusta cuando veo y ahí a las las marquesinas. vecinas. Bueno, un saludo muy grande a toda la comunidad de la cooperativa Bio Bio que mantienen en muy buen estado su conjunto. Me encanta ver lo cuidan cómo juegan mucho. los niños Las niñas ahí, por sí. acá adentro, corren por todos esos antejardines.
Sí. Hay adultos mayores también que muchas veces se sientan aquí a tomar el sol. Rico, pues claro. Es bien bonito lo que pasa en ese sector que es como una configuración rara, geográficamente hablando, Aprovecharon como pero se aprovecha muy bien. Sí, y aprovecharlo, no sé si esta en particular, pero sí por lo menos una subiendo más hacia Pedro Valdivia, que estos lugares lo ocupan de estacionamiento abajo. Claro, es que era parte del mismo, sí, era sí. parte de la misma, la zona de estacionamiento estaba contemplada de hecho, dentro del proyecto. Porque Pero es un terreno ocupar bastante bien los grande. espacios, pues sin tener que estar abajo el Exactamente. cerro, a lo mejor Exactamente. ocuparon el espacio natural, lo Claro. adaptaron de buena manera. Exactamente, sí, de hecho todo este conjunto es la consecuencia de una serie de políticas que partieron desde mucho más allá, casi en la CCU, donde se veía una serie de terrazas de piedra, que todavía queda de hecho la huella, de un conjunto habitacional que nunca se hizo. Por lo tanto quedó como una especie de proyecto inconcluso, que en los años 60 se consolidó con la cooperativa Bio Bio. Me encanta, yo siempre paso y miro y le hago Son le lindas. elogio las casas para ver si alguna vecina me invita. Yo quiero- ¿Para conocerla? A ver si una me dice, ya venga, Venga, a ver camarón, la casa. que conozca la casa. Yo Porque feliz son muy- viviría en una casa así, la verdad. Yo Y estaría... que se ve también tan amplio, se Sí, ve tan Y yo libre. feliz sería tu vecina. Tan libre. Qué lindo sería, ¿Cierto? Luis. ¿Por qué no le Lo hacemos pasaríamos bien. ¿Por qué no le hincamos el diente a la idea? Ya, Ah, vamos a buscar. aquí nos vamos a la entrada del Parque Ecuador, po. Exactamente, ahora Y vamos au- al otro punto del Y esto parque. ya cambió ya, po. Y Esto esto es ya más cerca de cambió lo de lamentablemente, sí. Esto Ahora hay es- un restaurante ahí. Ahora un restaurante. Se destaca en una de las páginas, yo no me acuerdo cuál era, la Te 44 la voy a buscar. justamente, la casa Willem. No es la casa Willem de piedra que estuvo en venta, que se hizo todo esto. Que está acá al ladito, Que po. está al ladito, no, es El otra castillo. casa Willem, justamente, es otra casa Willem. Esta vez un proyecto de Gabriela González con Pedro Tagle. Dos arquitectos muy importantes, don Pedro Tagle, arquitecto que trabajó en la Universidad de Concepción por muchos años, y Gabriela González, bueno, siempre hemos hablado de ella porque fue una pionera en muchos aspectos de la arquitectura en Concepción. Una casa que tiene un diseño bastante moderno para la época, años 60, pero fíjense el material, mucha madera. Y me encanta este Harta detalle ventana. de la techumbre. La techumbre, cómo está Como la que caída. se separa, pero está junto. Exactamente, tenemos el ventanal por allá, la viga que atraviesa, Ahí se ve una clarito. obra muy elegante también. Estamos en los años 60, la arquitectura se vuelve cada vez más refinada en muchos aspectos y la combinación de materiales hace que esta obra haya sido súper, súper bonita e interesante. Y ahora tenemos esa fachada que está como bien cuadrada, con Claro, mucho la vidrio. modificaron todo, la engrandaron hacia Tiene una terraza, arriba. sí, tiene dos pisos Sí. de restaurante. Sí. Tiene uno con una terraza y el otro cerrado. No se ve mal desde un punto de vista arquitectónico, pero lamentablemente Lo que había implicó era- lo que destrozó, digamos, este edificio que era Oye, realmente porque fue un notable. misterio, porque eso se partió, me da la impresión Tuvo harto durante la tiempo. pandemia, Sí, tuvo Sí. harto tiempo. o antes ya estuvo ahí estancado y Sí. que uno pasaba, ¿qué será? ¿Qué va a Esa, ser? esa baranda Hasta- también está, no la han botado. Sí, no, eso es parte también de lo que queda de la antigua construcción. Qué maravilla. Otra casa importante Este que te gusta aparece, a ti también. Ay, que aparece sí. en la revista qué es la belleza. casa Boywood del arquitecto Alejandro Rodríguez, una casa bastante interesante. Perdón, pero ¿por qué Boywood? ¿Por qué Willem? ¿Por qué...? Los apellidos de los propietarios. Los que mandaron a hacer Los la que mandaron a hacer las wow. casas. La revista número 13, la AUCA número 13, al fin y al cabo es un compendio, si se dan cuenta, de muchas manifestaciones arquitectónicas y símbolos del progreso de aquel entonces. Claro que sí. Edificios tan altos como el Pedro de Valdivia o casas unifamiliares como por ejemplo la Boywood, la Willem también. No podría haber muchas sido más. un Gonzalo, una casa Gonzalo. ¿Por qué no? Casa Santana. Navarrete. Estamos luchando por ello. Boywood. Y Alejandro Rodríguez fue un arquitecto muy importante, porque fue el arquitecto que junto a Osvaldo y Maco Gutiérrez trabajaron en la Casa del Arte, y fue el arquitecto que junto a Maco Gutiérrez trabajaron en proyectos como el Colegio Médico, la fábrica de calzado Gacel, el edificio Maipú, hicieron muchas cosas juntos y Alejandro tenía una fascinación por los detalles, el uso de la madera, La cómo se madera. ve la viga, cómo se ven las cubiertas, fíjense. Ay, a mí lo que me mata es la piedra. La combinación de piedra Con con la hormigón, madera. el cañón de la estufa, fíjense que se ve súper dominante también. Este frontis también ahí. con- Sí, hay una influencia un poco japonesa también, de hecho, en este tipo de De hecho, arquitectura. sí. Muchas casas diseñó Alejandro con este diseño. Él fue un arquitecto que trabajó mucho en Concepción. Sus últimas obras en Concepción grandes son el Hotel Cruz del Sur en Castellón con Freire o la Galería Musalem también, que ocupa una manzana entera prácticamente con 4 diferentes accesos.
es un arquitecto que nos dejó demasiado y siempre es bueno recordar que es un arquitecto que además es uno de los 8 arquitectos desaparecidos en dictadura en nuestro país, que si bien hasta el día de hoy no tenemos certeza de qué ocurrió con él, nos dejó un legado arquitectónico tremendo, no solo en construcción, sino que además cofundó la Escuela de Arquitectura de la Universidad del Biobío, antiguamente llamada Universidad Técnica. Bueno, y esta es una de las casas que no cambió tanto. No, de hecho prácticamente nada, solo la reja o... Sí, de hecho, la revista publica muchas obras que son tan icónicas que al mismo tiempo muchas de ellas no se han modificado casi nada. De hecho, el edificio Pedro de Valdivia han cambiado colores, algunas cosas bien puntuales. ¿Y eso Yo no sé si eso es el living o qué, pero mira, Sí, dice elevación oriente, ingreso al bloque principal, pero es como una biblioteca, librería, Sí, biblioteca exactamente, que tienen sí. en la casa, que espectacular. Debe los estar influenciada detalles. por la universidad también. Es que en ese sector, buena observación, todo el sector próximo a la de Conce, donde está la calle Los Olmos, Los Tilos, el pasaje Enrique Molina, etcétera, etcétera, es un sector que en los años 60 se modernizó considerablemente. Muchas de las antiguas mansiones que había en el sector se destruyeron producto del terremoto. Por lo tanto, cuando se reconstruye el sector, comienzan a aparecer casas de profesionales, gente que trabajaba en la universidad, de médicos también en algunos casos, que mandaron a hacer casas más modernas. Más Y este de acuerdo también al es moderno. contexto. La Esto capilla es de absolutamente Candelaria. moderno. Bueno, no De la todo se Candelaria. mantuvo de lo que hemos visto en la revista. La Casa Willem ya nos dimos cuenta que la modificaron en el parque. Y otra obra que lamentablemente se perdió, pero igual lo que se construyó es muy, muy interesante, es la Capilla de la Candelaria. Este trabajo de la Capilla de la Candelaria fue destacado incluso en la portada. La portada de la revista es una foto ladeada, digamos, con un toque bien, Ya va a aparecer bien en la especial. portada. Claro, de la Capilla de la ¡Aparezco en Candelaria. Ay, Es una foto de la Capilla de la Candelaria, una obra dirigida por el arquitecto Arturo Baeza y que tiene la influencia de la Universidad Católica de Valparaíso. Ajá. Después del terremoto de 1960, la Universidad Católica de Valparaíso, su escuela de arquitectura, trabajó en proyectos de reconstrucción de capillas, no solamente en Concepción en San Pedro, sino que también en Curanilahue, en Florida, en Arauco, en Corral, Puerto Montt. Y la interesante del ¿Pero trabajo con sellos de... distintos? Con sellos distintos pero similares. De hecho, la de Florida, Arauco y Curanilahue tienen ciertos parecidos y se les conoció como las iglesias Galpón. De hecho, aquí hay una investigación muy linda hecha por el arquitecto Patricio Morgado, que le mando un abrazo muy grande, un arquitecto que en los años 90 publica una revista especial de Arquitecturas del Sur, donde se habla de todas estas capillas hechas por la Católica de Valparaíso. ¿Por qué? Porque fueron hechas con materiales muy económicos y con formas absolutamente innovadoras y experimentales. Está la Y vida. este es un gran ejemplo de cómo la arquitectura responde a las necesidades y a los cambios tanto sociales como, por ejemplo, de una institución como la iglesia. Sí. Porque aquí dice que estas capillas corresponden a las nuevas concepciones litúrgicas que consultan el ingreso del sacerdote al templo en la misma forma que el fiel. O sea, entran por la misma parte. Sí. Por eso, la ubicación de la sacristía y dirige la ceremonia de cara al pueblo en el centro de la comunidad lo más en contacto posible con ella. Lo que acabas de decir, Cami, es fundamental. De hecho, el lunes en la Universidad Bio Bio justamente tuvimos una clase de arquitectura religiosa moderna, Es que yo Puse atención. estaba ahí. porque la del año 62 ocurre el Concilio Vaticano. Segundo, entonces tenemos transformaciones desde el dogma que va modificándose, volviéndose más flexible, se suprime el latín y el cura tiene que mirar a la gente, no darle la espalda. Entonces ese tema de cercanía Hay que ir humana haciendo. se tradujo en una cercanía Y arquitectónica. necesita de la arquitectura. Exactamente. Ahora, esta tiene una forma muy distinta a una capilla o una iglesia. Yo lo veo como barco vikingo. Yo siempre pensé lo mismo. Hay muchas lecturas, muchas lecturas. Bueno, yo me acuerdo cuando hicimos el proyecto con Rodolfo de Iglesias de Conce, uno de los casos que nosotros tocamos fue este. Y esta iglesia lamentablemente se tuvo que demoler porque la madera estaba deteriorada y se construyó un nuevo edificio que es el que conocemos hoy, que es espectacular. igual, Porque, decorado. ¿para qué estamos con cosas? Perdón, si le sacamos la cruz, pasa por un lugar turístico, pasa por un centro de eventos. Se parece un poquito al hospital de Cañete. El Corbuyanca. Como que me puede Corbuyanca. llamar un poquito para allá por la madera, Claro, la la Mire, forma. yo le recomendaría a la gente en la casa que vea cómo son, por ejemplo, las iglesias de Arauco, de Florida, de Curanilahue, que son súper especiales las formas que tienen. No son iguales a estas, pero también tienen esa como Tienen peculiaridad de
formas que no son tradicionales en Y la aquí la iglesia. cruz tampoco es como que hubo mucha inversión, aquí al parecer es como bien Austera. Se simple. trabajó Sí. de manera absolutamente austera. Y lo bonito fue, cuando hicimos el trabajo de iglesias de Conce con Rodolfo, es que cuando se demuele la iglesia, se desarma, mucha gente se llevó trocitos de madera. Ay, qué hermoso. De recuerdo que se transformaron en crucifijos, que los guardaron en sus casas. Qué lindo. Pero ¿sabes qué? Igual tiene sentido con lo que leíamos en ese parrafito. Porque mira, fíjate hasta dónde se proyecta la cruz, desde Es parte- dónde sale. Exacto, se ocupa todo Es de el la borde. estructura. Es la misma estructura. Mira, si me quiero poner así como media volar con el simbolismo, obvio, pues si queremos acercarnos a la ciudadanía, desde aquí tiene que salir, ¿no? La cruz. Porque es para conectar con la gente, con las personas, que claro, ya no verlo como la religión por sobre la gente, sino Sí. que la religión con la gente, por la gente y para la gente. Y además, la Capilla de la Candelaria, en este mismo edificio de madera, se forjó una comunidad absolutamente rica, activa durante toda la historia del edificio, que sigue estando presente. Independiente que ahora cambió la estructura, el edificio actual yo lo encuentro precioso, una obra de Prado que es notable, que creo yo que es una de las más... tiene una relación con el biobío, el tema del material también tan pétreo versus el metal, no sé, creo yo que es una obra súper También interesante. sería digno de portada de una Sí, nueva AUCA. totalmente. Si existiera. La luz en la zona del altar es de verdad espectacular. ¿Y este platillo volador? El platillo volador, justamente, el edificio de aulas Salvador Galvez, y aquí ¿El aparece halcón milenario? otro arquitecto destacado, que en este caso es el señor Gonzalo Rudolfi, quien trabajó para la Universidad de Concepción, hizo varios edificios para la Universidad de Concepción. Gonzalo Rudolfi hizo edificios para diferentes escuelas, facultades, mantuvo una vida muy activa con la universidad hasta los años 90 incluso, implicando la remodelación y renovación del campus en los 80s, 90s, y el edificio que aparece señalado en la revista es el edificio que conocemos todos como El Plato. El edificio de aulas, una obra súper Nunca he entrado, interesante. No, bueno, yo tuve clase acá de matemáticas Entrado. principalmente. Ah, qué entretenido. ¿Cierto? Fue una experiencia, la verdad. Sí. Los estudiantes de arquitectura en la casa van a entender la ironía al respecto. Bueno, el Plato claramente es un edificio súper característico, tiene muchas salas, tiene un casino, tiene un núcleo central, una cosa bien especial. Muy moderno a todo lo que se Muy había hecho. muy moderno a todo lo que se había hecho, incluso también diferente a todo lo que se publicó en la revista. Y además se publicó el foro, destacando la figura de Emilio Duarte y también nuevamente don Roberto Goicolea, que ayuda también, se asocia a este proyecto. Recordemos que don Roberto trabaja activamente en la Biblioteca Central y otras cosas más. Se destaca el foro con los edificios metálicos, la maqueta de cómo se proyectó originalmente este conjunto. Muy parecido, sí. Claro, sí, solo que van cambiando algunas cosas, porque el edificio metálico del lateral nunca se hizo y se construyó con el tiempo el edificio de la DTI, donde se guardó el computador de la universidad por mucho tiempo, el computador, y que tiene unos mosaicos azules, unas preciosas, unas cerámicas muy bellas. Y acá nuevamente nos encontramos con la arquitectura al servicio de los planteamientos, en este caso de la universidad, porque Sí. ¿qué es lo que se buscaba? La universidad quería ofrecer lo siguiente a la sociedad: los medios para el libre desarrollo de la personalidad humana, contactos estrechos con la comunidad al servicio de sus necesidades espirituales, sociales y económicas, la consolidación y ampliación del conocimiento humano, la formación del espíritu cívico y de la conciencia social, la educación general al nivel no graduado y no especializado, destinada a la satisfacción de las necesidades de gran parte de la población, y la ampliación de toda especie de extensión cultural y científica. O sea, Algo todo da amplio. cuenta a la apertura y al contacto con la ciudadanía, como el foro. Como el foro justamente, y de hecho, además, como para cerrar justamente la revista, las últimas páginas están dedicadas a el plan intercomunal, con donde aparece esto, que esto lo quiero desplegar, Ah, que es todo el estudio que se hace de la zona la zona metropolitana. Aparece un artículo muy bueno del arquitecto César Buroto, donde se describe cómo Concepción está creciendo también, cómo se proyectan nuevos puentes, como lo que terminó siendo el puente Hoy día está todo eso lleno. Juan Pablo II, la autopista, el trébol, el aeropuerto, si se fijan. Todo ese tipo de cosas también aparecen destacados en este número 13 de Buenísimo. AUCA. Una Don revista Luis. maravillosa. profesor Luis
Querido Luis, gracias por estar con nosotros nuevamente. No, por nada. Yo quiero mandar un saludo muy grande al arquitecto, maestro, Premio Nacional de Arquitectura, don Miguel Launer, que hace poco vi las noticias que va a donar su archivo, que realizó en conjunto con su esposa Anita Barrenechea, gran arquitecta también, al Archivo Nacional. Y eso es un momento histórico. Estamos hablando de parte significativa de la arquitectura chilena que va a estar en el Archivo Nacional. Y de hecho, tanto María Barrenechea como Miguel Launer fueron de los fundadores de AUCA. O sea que si ya va a estar liberado de alguna manera, ¿lo podremos tener aquí en un espacio? Yo creo que en algún momento vamos a poder Hay que hacer esa bajada. esas bajadas y ese tipo de análisis de los archivos. Así Buenísimo, Gracias, Luis. Luis. No, pues nada, nos vemos. Oye, y ahora pongan mucha atención, siendo las 11 de la mañana con 31 minutos, queremos invitarlos a un nuevo momento